Abrimos la mesa de este lunes saludando a quienes nos acompañan para el análisis de la actualidad, para la discusión, para la reflexión. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Gonzalo Baroni, ¿cómo te va? Buenos días. Juan Gavito, ¿qué tal? Y audiencia, buen día. Y Ovenir Sartú. Buen día. ¿Andan bien dormidos? ¿Quién siguió hasta la madrugada los resultados de Venezuela? Yo no estoy tan bien dormido, pero... Martín. Eso. Yo confieso que no estoy bien dormido, pero no seguí hasta la hora de los no fue por resultados. ¿Los demás? No, tranquilo, hasta que sonó el despertador, nada. ¿A qué hora desconectaste anoche tú, Juan? No, sobre las 12 más o menos. Faltaba un rato todavía, sí. Faltaban por lo menos 2 horas. ¿Y tú, Venir? No, yo tarde también, pero estaba haciendo otra cosa. Complicado de trabajo, ¿no? Trabajo, no aclaremos. Ustedes conocen lo principal de la información. En Venezuela la oposición se impuso de manera contundente sobre el chavismo por primera vez en 17 años. En estas elecciones legislativas, los sectores contrarios al gobierno de Nicolás Maduro obtuvieron 99 de los 167 escaños en ese legislativo unicameral. El oficialismo, por su parte, logró 46 bancas, aunque todavía quedan por dirimir 22 lugares, según el Consejo Nacional Electoral. Por lo que no se descarta que la oposición, que ya tiene mayoría simple, obtenga la primera de las mayorías calificadas, la de 3/5, necesita 2 más nada más para eso. Y también podría llegar a la mayoría especial de 2/3 si obtuviera 12 de esos 22 cargos que aún no se asignaron. Apenas se conocieron los primeros resultados, y eso fue sobre las 2 de la madrugada hora de nuestro país, el presidente Maduro aceptó la derrota. Dijo: hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, aceptarlos y decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y que ha triunfado la democracia. A Venezuela se le ha sometido a una guerra brutal y Venezuela hoy puede decir, a pesar de estos resultados adversos, circunstancialmente adversos, para la revolución bolivariana, que Venezuela está aquí de pie y Venezuela en paz pudo canalizar por ahora este conflicto con el capitalismo salvaje, con la burguesía parasitaria. Nuestro reconocimiento de los resultados siempre estuvo garantizado y siempre supimos que estábamos nadando contra la corriente y tratando de ascender por encima de las dificultades. Siempre lo supimos y no nos escondimos, dimos la cara y aquí estamos para dar la cara. En Venezuela, yo saludo a todos los venezolanos que votaron por la opción de la oposición. A ustedes, queridos compatriotas, los llamo a la convivencia. Por su parte, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición de oposición, Mesa de la Unidad Democrática, auguró un cambio para Venezuela a partir de los resultados de ayer. Comenzó el cambio, Venezuela. Hoy tenemos razones para celebrar. El país pedía un cambio. Ese cambio comienza hoy. La agenda de la paz reinó y la agenda de los ciudadanos se impuso. El voto logró vencer democráticamente a un gobierno que no es democrático. El secretariado ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática envió un mensaje conciliador a los venezolanos que apoyan al gobierno y los invitó a trabajar por el cambio. Dice, entre otras cosas, ese texto: en este proyecto cabemos todos, este es un día para celebrar, pero también para reflexionar. Venezuela ha dado una campanada histórica, es un llamado a enderezar el rumbo de nuestra patria para construir un futuro como nación para nuestros hijos. Una primera ronda de reacciones. ¿Quién empieza? Martín, a ver, dale tú. Bueno, muchas reflexiones, la verdad que nos va a quedar corta esta mesa. En primer lugar, algunos datos que se conocieron. El sistema electoral venezolano tuvo 23 auditorías, que además imaginemos, ¿no?, si en Uruguay un extranjero nos pide para venir a auditar nuestro sistema electoral. Seguramente no lo vamos a permitir y vamos a poner el grito en el cielo. En Venezuela hubo 23, con técnicos opositores, oficialistas y de la UNASUR. Todos dijeron que era seguro, sin embargo la UNASUR después propuso la firma de un pacto para que todos aseguraran que iban a reconocer las elecciones y la oposición venezolana se negó.
Pero la mesa de la Unidad Democrática nunca presentó formalmente ninguna objeción con estas auditorías y con el sistema electoral. Algunas cosas en realidad que pareciera, yo ahora escuchaba al diputado Goñi y con todo respeto, parece que es o una profecía autocumplida hubiese sido si pasaba algo, o una profecía autorrevertida, digamos. Porque se construyó la imagen, como en otros países, de que iba a haber un fraude, de que nadie iba a reconocer los resultados. Entonces ahora pareciera que eso ocurrió por la acción de quienes inventaron que iba a haber un fraude. No. Eso ocurrió porque no hubo fraude, porque el presidente venezolano, en esas expresiones que tuvieron algunos pasajes muy infelices, por ejemplo, cuando habló de unión cívico-militar, dijo que iba a reconocer los resultados. Pero además, no es la primera elección que pierde el chavismo y que reconoce la derrota, no así la oposición. Sigamos, es una máquina de no reconocer los resultados. Sigamos con los otros integrantes de la mesa abordando este punto que ponía en la agenda Martín. Garantías. ¿Qué pasó entonces en materia de transparencia, en materia de honestidad en el manejo de una campaña electoral y en especial de la votación? Gonzalo. Yo me pongo a pensar desde Uruguay, ¿no? Acá algún candidato de algún tipo dice, voy a reconocer las elecciones. Acá nadie se le pasa por la cabeza decir voy a reconocer las elecciones y voy a respetar lo que vota la gente. Es como que, primero que nada, es algo que es atípico, ¿no? El tema de las auditorías, bueno, es justo y necesario ante algunos comentarios que vienen desde ambos lados. Y más cuando se dio este encontronazo con la OEA, cuando en algunos parlamentos como el nuestro se discutió de poder participar de este tipo de misiones, pero sin embargo terminaron yendo todos, por distintos lados, pero terminaron yendo todos, porque había de todos los partidos allá. Entonces, hay cuestionamientos que en realidad no eran claros, y si es todo tan transparente, ¿qué te molestan las auditorías? Es como que vos tengas una empresa, llevas la contabilidad y te vienen a auditar. ¿Cuál es tu problema de que te auditen si haces las cosas bien? Entonces me parece que no hay ningún drama. Y lo segundo, yo me quedo con la imagen y por eso me quedé hasta tarde a ver qué sucedía, que cuando terminan las elecciones, el comunicado de prensa fue del Ministerio de Defensa con una hilera de militares, todos de verde, todos participando así, diciendo, esto salió en perfecta tranquilidad. Imagínense en Uruguay que termina un acto eleccionario y está el Ministerio de Defensa diciendo que salió todo bien. No sé, algunas imágenes, algunas pinceladas de que evidentemente no es una democracia común. Estás hablando de una primera comunicación, no digamos el momento en que se difunden los resultados o los primeros resultados, ¿no? Después, la mesa se cerraron a las 7, se terminaron cerrando algunas hasta las 9:30 de la noche, que eso tampoco no sé por qué fue. Hay algunos comentarios de por qué fue. Y termina hablando el Ministerio de Defensa, cuando se cierran todas las mesas, el ministro de Defensa con todos los militares rodeados, diciendo que el acto eleccionario se había cumplido en perfectas condiciones. ¿Tú sobre esto querías agregar algo, Martín? Porque lo estabas mirando a Gonzalo. No, muchos comentarios. No, pero sobre esto último, me pareció que era sobre esto último. Sí, sobre el cierre de las mesas, que fue el único argumento que hay sobre la hora encontró la oposición, seguramente le sumó votos a la oposición viendo los resultados, así que... Juanir. Sí, yo quiero decir que uno puede tener muchas discrepancias con el sistema, con el régimen, con el gobierno venezolano y tal, pero parecería que el respeto al régimen electoral ha sido una fortaleza que ha tenido sistemática, siempre, desde la época de Chávez, es decir, así que cuando Chávez ganaba por arrasadora mayoría, quiere decir que ganaba por arrasadora mayoría, y esa misma oposición que ahora se quejaba y advertía, debería haberlo reconocido. Siempre estuvieron poniendo dudas y cuestionando los resultados. Me parece que habla bien dentro de todo de ese gobierno, de que haya este reconocimiento frontal de haber perdido así a cara de perro, ¿no? Me parece bien. El discurso de Maduro fue constructivo, ¿no? Las palabras que dijo no fueron aquello de que iba a resistir militarmente o poco menos el resultado electoral. Me parece saludable. Creo que hay quienes deberían dar alguna clase de disculpa, empezando por Almagro. Porque cuando vos afirmás que va a haber fraude o poco menos, que no hay garantías, que esto y que lo otro, desde una posición como la de secretario general de la OEA, parece que es muy fuerte. Y si además después resulta que no es cierto, y que el régimen electoral era garantista y no era posible hacer fraude, todos vimos cómo les pintaban el dedo con una cuestión indeleble
a todo el que votaba, o sea que esas versiones de que había gente que tenía 7 y 8 credenciales eran falsas. Ahora, Almagro más que nada ponía el énfasis en las garantías en la campaña electoral, cómo estaba transcurriendo la campaña para los partidos de la oposición, ¿no? Se dirigió a una autoridad del cuerpo electoral, del órgano electoral de Venezuela, diciendo como que no había garantías sobre las elecciones. El otro aspecto que es importante es que la oposición, uno dice, en Uruguay nadie dice voy a reconocer las elecciones, pero no nos olvidemos que parte de esta oposición, algunos de los líderes de esta oposición fueron golpistas. Fueron individuos ¿Solo de la oposición? ¿Solo de la oposición o Diosdado Cabello, Maduro? No, del oficialismo, no. El Todo, propio ¿no? Chávez intentó un golpe de Estado. Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea Nacional es golpista también. ¿Golpista a qué te referís tú? También estuvo pero te referís a la época de Chávez. No, pre-Chávez. A la época a eso me refiero, con Chávez. Bueno. El líder de ese movimiento era Chávez. Estoy hablando de lo mismo. Bueno. Todos ellos apoyaron eso, es cierto. Lo que estoy diciendo es que después, cuando Chávez gana democráticamente las elecciones, para bien o para mal, buena parte de esta oposición que hoy cuestionaba, que hasta ayer planteaba dudas y temores, en realidad intentaron un golpe de Estado contra Chávez, incluso con la posibilidad de matarlo y en fin. Entonces, claro, yo creo que no es tan descabellado, y no lo digo por Diosdado, no es tan descabellado que la advertencia de que se va a respetar el resultado y la aceptación posterior tengan un valor importante en un régimen donde, como tú decís, tanto oficialismo como oposición tienen antecedentes no precisamente muy democráticos, ¿no? Juan, bueno, yo quiero relativizar lo que dice Ovenir y lo que decía Martín también, porque nadie puede saber qué hubiera pasado si, por el contrario, no se hubieran hecho presente tanta cantidad de observadores, no se hubieran interesado tanto las instituciones internacionales, la prensa internacional. Evidentemente el régimen, porque acá se puede hablar del régimen, se sintió vigilado. Es decir, que no estaba la cosa tan fácil como en otras oportunidades, pero sobre todo porque cuando viene la ola, cuando viene la avalancha libertaria, vamos a decir así, no la para nadie. Es decir, acá en el Uruguay hace pocos días celebramos el aniversario del plebiscito de reforma constitucional y la dictadura no 30 años de plebiscito del año 1980. 35, perdón. 35. Ahí está. No dejó de ser dictadura por el hecho de haber aceptado la derrota y por el hecho de haber tenido elecciones libres. Tampoco, cuando hubo elecciones con proscriptos y presos, tampoco dejó de ser dictadura. Cuando cayó el muro de Berlín, los propios guardias uniformados que antes tenían la misión de acribillar a los que lo traspasaran, tendían la mano para que la gente pasara. Quiere decir que llegan momentos en la historia en que se produce esa avalancha y los que quizá ayer estaban dispuestos, o hace un mes podían haber estado dispuestos a un fraude, lo pensaron dos veces, porque el día después es el día después muy diferente al de ahora. O sea que no nos embalemos con razonamientos tan simplistas. Hay varios levantando la mano acá, no sé quién levantó primero. Pero... Yo quiero decir eso. Me parece, Juan, que el argumento tuyo es como la prueba de la telegrafía sin hilos. Es decir, vos excavás y descubrís que una cultura antigua tenía telegrafía sin hilo porque no hay nada enterrado bajo tierra. O sea, no sé si la metáfora se entiende, más pero o menos. Más o menos. Muy bueno, original. A ver, la idea de que iba a haber un fraude, pero no hubo, porque la oposición, porque las advertencias y las observaciones internacionales, realmente los fraudes no se prueban demostrando que no se produjo. Hay que demostrar que se iba a producir o que se intentó, y no pasó nada de eso. Tal que el sistema electoral realmente era garantista y mintió la oposición y mintió la prensa internacional y mintió Almagro al decir que había dudas sobre ese tema. Mira, hay oyentes que están muy involucrados y muy metidos en esta parte del debate. Por ejemplo, Daniel dice, pero entonces, o sea, ahora resulta que no hubo intervención estatal en la campaña, que no había personas armadas presionando en asambleas de la oposición, que no le pedían a la gente traer al trabajo el ticket del voto. Ahora resulta que por perder
¿Hubo garantías? No, Tengo señor, lo que hubo fue coraje y hartazgo. Claro. Y hace la comparación con el plebiscito del 80. En Es lo el mismo- Uruguay, en el plebiscito del 80, no hubo garantías en la No, campaña vamos a electoral. entendernos. Y Una sin cosa- embargo, la no, población yo- se impuso con el no. Yo estoy hablando del acto electoral. El acto electoral, es decir, el respeto al resultado. La democracia verla solo como un ¿cómo? acto electoral. de No, venir. pero yo dije en algún momento esto es una democracia perfecta. No estoy diciendo eso, estoy diciendo parte de lo que se dijo con respecto al acto electoral era mentira. Lo cual me lleva a dudar de las versiones de la oposición y del discurso que se hace sobre Venezuela, porque evidentemente, así como se miente en eso, se puede mentir en otras cosas, se debe de mentir en otras Pero cosas. el que vive ahí Esto, votó lo de- 2/3. El plebiscito del 80 fue una consulta electoral hecha con toda clase de presiones y de limitaciones para la oposición, pero en sí el acto electoral fue limpio. Esa es lo que me parece que no hay nada extraño en eso. Yo quería acotar, capaz tú no lo dijiste. La pero, oí a pero lo estás Tintori diciendo entre ayer líneas. haciendo un discurso electoral, después de votar, durante el momento de votación, llamando a votar a los. Estás teniendo un en discurso entre oposición. líneas que a mí no me gusta. La democracia no es solo ir a votar. Me parece que el reclamo de Almagro y de varias voces más del exterior no fue exclusivamente sobre si le pintaban el dedo o si la gente podía ir a votar tranquilamente. Anunciaron que iba a haber fraude. Había muchas y más que no iba a cosas. y que Maduro Yo creo no iba a que respetar el cuando resultado se extienden las electoral. Eso es lo que mesas, anunciaron. yo te voy a decir un caso particular del acto eleccionario, si querés, para hablar del acto eleccionario. Cuando se cierran las mesas ayer, había la última intentona chavista o algo así que le llamaron, que la gente estaban convocando desde los canales abiertos de televisión a que la gente fuera a votar. Si estás en tu casa, anda a votar. Si te parece que todavía no fuiste a votar, anda a votar. Lleva a tus amigos a votar. Desde los canales oficialistas seguían convocando a votar. A las 7 de la tarde convocando a votar por el chavismo. No dijeron por el chavismo. No, bueno, decían te por voy a el mostrar chavismo. capturas. Ahora Eso cuando lo vamos pone a la vos, pausa. eso lo pone vos. Cuando No lo vamos a la decía. pausa te voy a mostrar capturas de pantalla. Este, Cuando vamos a la pausa te voy a mostrar. No Me decían parece, votar me por el parece que hay chavismo. cosas que van mucho más allá del pequeño acto eleccionario. Hay otras cosas que son muy superiores. intervención más. Líderes de la oposición que no podían participar. Habían canales de la oposición donde hay. Telesur era todo el día una matraca, que era lo único que nos llegaba a nosotros, oficialistas. Después, en la misma Venezuela, ¿qué otros canales se veían? Ujú. Me parece que... yo he visto decir por televisión en Venezuela las cosas más atroces a la oposición. Martín. Sí, muchas cosas, porque además procuré no interrumpir. Comparar con el plebiscito del 80 me parece, y voy a tratar de ser bien respetuoso en el adjetivo, pero un error garrafal. ¿Hubo actos públicos en el plebiscito del 80? ¿Hubo publicidad? ¿Hubo jingle? ¿Hubo miles y miles y miles de personas hablando desde Uruguay, en ese caso, afuera? ¿Hubo invitados parlamentarios de otros países? Parlamentarios, por ejemplo, los uruguayos, los del Partido Nacional, que fueron a hacer campaña por la oposición, lo cual... Como Cagiani. A mí no me parece mal. No, pero digo, que no nos pasemos nadie el barniz de observadores, digamos, ¿no? Fue militantes. Está bien, De todos los partidos. legítimo. Me parece perfectamente legítimo. Sí, no estoy diciendo, no estoy negando. En general, no niego lo que hace el Frente Amplio, al contrario. Lo defiendo, lo discuto. Ya ha habido en todas las elecciones este nivel de controles y en todas las elecciones se dice, primero que va a haber fraude, en todas las elecciones venezolanas. Yo propongo hacer como un trabajo, puede ser hasta de un investigador social, un periodista, ver el clima que se generaba antes de cada una de las elecciones y ver cómo después el argumento siempre fue que gracias al clima que se generó y a los controles no hubo fraude. Entonces, la verdad, no hay una sola prueba, y para la hipótesis contraria sí la hay, de que hubiera podido haber fraude y que se evitó por esta movida internacional. Y por último decir dos cosas. En primer lugar, María Corina Machado tuiteó ayer 6D, arrasamos o se hará un fraude monumental que no aceptaremos. Quien no aseguró aceptar los resultados fue la oposición. Y por último decir que me dio muchísima vergüenza el papel del expresidente Luis Alberto Lacalle haciendo una conferencia de prensa de campaña durante el acto eleccionario, cosa que en Venezuela y los venezolanos ni la oposición ni el oficialismo hizo de esa manera. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué intervención pública de la calle? Luis Alberto Lacalle participó en una conferencia de prensa junto con otros expresidentes criticando al gobierno, llamando a votar y algunas cosas que correspondían, criticando al gobierno, al Partido Socialista Unido de Venezuela, etcétera. De hecho, hubo problemas con la acreditación que se le había otorgado, que Sí, se la retiró. A raíz de ese comportamiento, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pidió la expulsión, no solo de Luis Alberto Lacalle de Uruguay, sino de otros expresidentes, ¿no? Jorge Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia. No, creo que esa es una actividad totalmente lícita, podrá ser compartible o no
desde el punto de vista personal y político, pero está dentro de lo que se podía hacer. En cambio acá a claro. nadie le dio vergüenza que el expresidente Mujica hiciera campaña política teniéndolo vedado pero no- por su pero no constitución. violó- Entonces es un doble discurso que tenemos que terminarlo porque si no, no vamos a poder superar. No se violó la veda. del país. Luis Alberto Algunos- Lacalle violó la veda. algunos electoral no- venezolano. Pero la Algunos calle no nos es parece- ciudadano venezolano. Justamente, Y- ¿qué y tiene que ir a más hablar en todavía. plena campaña electoral ir a hablar a un extranjero? ¿Y qué a hacer- tiene que venir a en hacer una acá? época de veda? ¿Cómo? Por Acá favor. personas que venían de otros países a incidir en la política uruguaya, como el mismísimo Chávez Pero- lo hizo, pero- y trayendo no solo opinión, sino recursos pero así materiales como- que buena falta le hubieran hecho al pueblo Pero venezolano. lo que me parece Desparramando dólares para torcer la política de los demás países cuando sometía a la pobreza a los venezolanos. Por favor. Juan, así como está mal que Mujica hiciera campaña porque no es constitucional, Pero no que tiene hiciera ningún campaña. impedimento la calle. Perdón, Mujica sí no, lo tenía. ¿cómo Claro, no va a no tener respetó una veda. impedimento un extranjero con el que fue presidente y durante un periodo de veda hacer un acto partidario o de incidencia electoral? Es realmente fuera de lugar. Estamos en las 9:35.